sobre la masonería. Bueno, la idea no es bueno, ahí está la escuadra y el compás, con esa letra G, que es el símbolo de la masonería, que es bien probable que ustedes lo hayan visto en Camino a Concepción, en alguna parte ustedes lo van a encontrar. Hay algunas ciudades que este símbolo está, hay un monolito y está bien, es bien visible. Cuando usted entra a una determinada ciudad o a la salida de la ciudad, está este compás con esta escuadra, que son dos símbolos que tiene la masonería con la cual trabaja. Bien, la idea tampoco de esto es hacer un estudio extenso sobre la masonería, porque según se sabe, data de aproximadamente el año 1714, aproximadamente, como institución. Aunque la propia masonería va a decir de que ella data de los tiempos bíblicos y va a la época de Salomón, porque según la masonería nadie pudo haber hecho el templo que hizo, el templo de Salomón, si no hubiese tenido conocimientos masónicos, que es el arte de construir. Que Irán Aviv era masón. Incluso los propios masones van a decir que Jesús era masón. Sin embargo, está relacionado con el cristianismo y la masonería. En otras palabras, podríamos hacer una pregunta y sobre ella después nos vamos a detener. La pregunta es: ¿un cristiano que conoce el Evangelio de nuestro Señor puede ser masón? ¿Debería ser masón? ¿Debería aceptar hacer parte de esta organización? Si yo le dijese a usted, por ejemplo, ¿qué me diría usted si yo le dijese que hay muchos pastores bautistas, pentecostales, metodistas, anglicanos y de las más variadas denominaciones que hacen parte de esta organización? Y no es poco. Y aquí yo estoy hablando de nuestra región, aquí del Biobío, Concepción. Hay muchos pastores, hay varios pastores bautistas que hacen parte o militan dentro de la masonería. Entonces queda la pregunta: ¿es posible que un pastor o que un cristiano entre a la masonería y no dañe ni afecte su fe cristiana? Esto es lo que a nosotros nos interesa. Además, porque según lo que se ve, no solamente a nivel local, aquí hay varios jóvenes que con el ir del tiempo deben ir subiendo en la vida y tornarse profesionales y subir, y que en algún momento determinado sean invitados a participar de esta organización. Probablemente va a ser inevitable que usted en algún momento, si llega a subir en la vida, a establecerse, es bien probable que sea invitado. La pregunta es entonces, ¿qué debería responder? ¿Podría yo ingresar a esto? Llevando en consideración que hay muchos pastores que están dentro de la masonería y que todos los domingos están en el púlpito, están predicando. Entonces, esto es realmente algo serio que nos preocupa. Más que la propia organización en sí, el hecho de que cristianos estén participando de ello. Vamos a considerar entonces, por ejemplo, el concepto, lo que es la masonería, algunas exigencias que se les hace a la gente para poder ingresar. Vamos a considerar también el eslogan de la masonería, algunas doctrinas
relacionadas con ellos porque ellos tienen doctrinas, tienen ritos, tienen dogmas. Algunas obras que ellos han realizado a nivel mundial y también a nivel de nuestro país. Algunas instituciones fundadas por la masonería, los privilegios que tiene el masón, y el punto importantísimo es la Biblia y la masonería. ¿Cómo esto se ve? Bien, lo inicial, yo voy a hacer lo siguiente, voy a exponer, hay cosas que son básicamente históricas, son datos, ¿sí? Pero me voy a detener en el punto número 8, que trata sobre la Biblia y la masonería. Después de exponer, ustedes pueden, si quieren, hacer alguna pregunta. ¿Ya? Muy bien. Empezamos entonces por el concepto, porque probablemente puede ser que alguno de nosotros no tenga un concepto sobre qué es la masonería. Porque le pregunté un día a una persona y me dijo, literalmente me dijo, es algo del Sata, de Satanás, ¿ya? De Don Sata, así, donde la gente invoca a Satanás y hacen sus rituales y todo, una especie de brujería, ¿ya? Y que no necesariamente es eso. ¿Ah? Además, porque hay mucha cosa que se ha dicho relacionado con la masonería que no es verdad. Por ejemplo, que hay un chivo dentro, negro, y a quienes ellos adoran, o que hay figuras satánicas dentro del templo. Que bueno, el templo también es nada atractivo, ¿no? Así, es un lujo, pero no tiene ventanas, tiene solamente una puerta y esa puerta siempre se mantiene cerrada. Todo es un símbolo, las sillas están colocadas de una forma determinada, hay una Biblia al medio que ellos leen y utilizan. Entonces hay cosas que de repente la gente dice porque escuchó hablar, pero también nosotros debemos acercarnos al hecho de lo que ellos realmente son. Entonces empezamos hablando un poco sobre el concepto, sobre la masonería. Entonces la masonería es una organización, la primera cosa, es una organización secreta. ¿Ya? La masonería es una organización, es una agrupación de personas de carácter secreto. ¿Ya? Practican la filantropía. ¿Ya? Es decir, ayudar al prójimo, a todo aquel que lo necesite. Primero a los hermanos masones y luego a alguien de la sociedad que así lo requiera. Por eso que se dice que es filantrópica, también es una sociedad filosófica, porque sus principios, todo lo que estudian, son bastante enseñanzas filosóficas. No tiene fin de lucro, ¿ya? Son sin fines de lucro. Es una organización de carácter internacional, es decir, está presente probablemente en todos los países del mundo. No puedo decir con certeza que en todos, porque probablemente en Corea del Norte no esté. No sé, pero está en la mayor parte del mundo. Por ejemplo, yo pregunto aquí, ¿el catolicismo romano, apostólico romano, está en casi todas las partes del mundo? Podríamos decirlo que sí. La masonería es de la misma talla, es de nivel internacional, con una estructura jerárquica, quiere decir se forma una pirámide donde hay gente arriba y gente en la parte de abajo. En este caso jefes o maestros, como le llaman. Y están basados en la fraternidad de sus miembros. ¿Ya? También podemos afirmar que tienen, afirma la masonería tener como objetivo la búsqueda de la verdad. ¿Ya? Y el desarrollo social y moral del hombre o de la humanidad. ¿Ya? Eso es lo que ellos buscan, mejorar al hombre,
mejorar a la sociedad. Yo voy a exponer, después ustedes hablan. ¿Sí? Si no, yo me pierdo. ¿Ya? Entonces, ese es el fin que ellos tienen. Mejorar la sociedad. Mejorar al hombre. Tornarlo mejor. Que el hombre ya es bueno. Tornarlo mejor. ¿Y cómo se hace eso? Tomando a la nata de la sociedad, a los que más pueden, para que con estos poder ayudar al resto de la gente que lo necesita. Sigamos, los masones también se organizan en estructuras conocidas ya como logias, lo que nosotros le podemos llamar iglesias o templos. Ya nos reunimos en un templo y somos una iglesia. Ellos, el lugar donde se reúnen y la organización le llaman logias, ¿ya? Que a su vez pueden agruparse en una organización superior llamada de gran logia. Como está dividido en el mundo, hay dos brazos de la masonería. Una se llama la Gran Logia y la otra Grande Oriente. ¿Ya? Porque también han tenido, a pesar de que hablan de fraternidad, también han tenido sus divisiones. También. Y hay mucha división dentro de la masonería. Recién ahora, unas pocas décadas nomás estoy hablando, existe, porque la masonería es básicamente solamente para hombres. Solo hombres participan. No hay homosexuales, no hay mujeres. Pero ya surgieron las masonas. Ya hay masonas. Incluso aquí en Chile está en Santiago la sociedad masónica femenina. Ya está. Pero que no se mezclan con los hombres. Son organizaciones paralelas, pero que dependen de la organización masculina. Muy bien. ¿Cómo una persona llega a meterse en la masonería? ¿Cómo una persona llega a ser parte de la masonería? Generalmente el proceso ocurre de la siguiente forma. No es que usted va a buscar ayuda o, en este caso, va a ofrecer su candidatura a la masonería. La masonería a usted lo invita. Y lo invita de la siguiente forma. Hay una persona que hace parte y llega y dice, mira, yo tengo un amigo que es correcto, es una buena persona, de buen carácter y tiene mucha personalidad. ¿Ya? Tiene mucha personalidad. Entonces la masonería va y envía una carta e invita a una persona a participar. Usted está siendo invitado a asociarse a nuestra logia y esperamos que usted pueda cumplir con todos los requisitos y así hacer parte de nuestra organización. ¿Ya? Entonces, algunas exigencias que se le hace a la persona para que pueda ingresar a la masonería. Primero, la persona debe ser hombre, ¿ya? Debe ser hombre y creer en la existencia de Dios. No entran ateos. Ateos no entran. Tiene que entrar una persona que sea hombre y que crea en la existencia de Dios. Eso es un requisito. Segundo, poseer bienes materiales. Esto es fundamental. Se le hace, recuerde que como son una sociedad secreta, ellos tienen acceso a todo. A todo. Ellos tienen una influencia muy fuerte. Entonces ellos van, si la persona dice que sí, que acepta, que le gustaría participar de la masonería, entonces la masonería va y le hace una investigación completa de todo lo que tiene, para que no ocurra que la persona entre y se haga rica. Va a entrar a la masonería porque ya es, no para ser. Por lo tanto, por eso es que es una sociedad secreta y separatista, elitista.
cierto grupo de personas, no, por ejemplo, prácticamente por norma, no pueden participar soldados, no pueden participar personas con problemas físicos, no pueden participar, y personas pobres, además que no podrían participar, porque incluso en el y cuando se le hace la especie del bautismo, y cuando se aplica el rito escocés antiguo y aceptado, de la forma del primer rito que ellos tienen, el candidato tiene que pagar toda la fiesta. Toda la fiesta tiene que pagarla. Entonces, si es una persona la que va a entrar, uno va a pagar todo, para todos. Si entra con 2, con 3, con 4, van a dividir los gastos con esas personas. Entonces, hay que tener dinero. Además que ellos deben pagar una mensualidad, que tampoco es poca cosa. Y además que toda vez que ellos suben de grado, porque en esta logia, la gran logia, como es algo jerárquico, va del grado 1 al grado 33. Y cada vez que se sube de grado, hay que pagar una cantidad de dinero considerable. Además que la persona también tiene que participar de reuniones, generalmente son los viernes, o jueves y viernes. Si la persona falta a la reunión, no puede recibir ninguna información de lo que pasó en ese día. Faltó. De tal forma que es absolutamente necesario que la persona pueda tener bienes materiales. Entonces ustedes van a encontrar en la masonería jueces, abogados, doctores, políticos, presidentes de la República. La nata de la sociedad está ahí, presente. Ellos también deben hacer un juramento para guardar los secretos. ¿Ya? Ellos deben hacer un juro, guardar todas las informaciones que se van a pasar. Y deben pagar también una mensualidad y hacer el rito de iniciación, el rito escocés antiguo y aceptado, que es una ofensa al Evangelio, a nuestro Señor Jesucristo principalmente. ¿Ya? Estas son algunas exigencias para ser masón. Y hay algunos tontos lesos que desean mucho serlo. Por ejemplo, generalmente, pero no siempre también, el masón cuando firma, él firma, hace una raya, su firma, y pone 3 puntos. Firma con 3 puntos. No falta el necio que, no siendo masón, también va a firmar con 3 puntos. Para que quien piense que tiene un estatus elevado. O apretar la mano con ciertos toques, códigos que ellos tienen, porque ellos se comunican con códigos, toques de mano, movimientos de ojos, palabras que nadie entiende ni conoce, solamente ellos. Y eso configura entonces que ellos son muy, muy organizados. El eslogan de la masonería es libertad, igualdad y fraternidad. ¿Ya? Con esto ellos han trabajado. Y les aseguro que ellos de cierta forma han afectado nuestra vida, mismo nosotros como evangélicos. Porque si hay una ley de culto en nuestro país, ¿no hay una ley de culto? Pregunte quién la promovió. ¿Hay bomberos en su ciudad o no? Pregúnteme quién movió los palillos para fundar todo eso. ¿Ya? Por eso es que se dice que es una organización secreta, están siempre en movimiento, organizándose y haciendo cosas. Este es el eslogan que ellos, de muchos años que ellos lo tienen. Algunas doctrinas de los masones. ¿Ya? Entonces, ellos tienen la creencia en un ser superior, quien es llamado de Gadú, gran arquitecto del universo.
Eso significa el Gadú. ¿Ya? A Dios se le llama así en la masonería. Gadú, el gran arquitecto del universo. Dios es el constructor por excelencia. Y todos los demás somos maestros. Él es el gran arquitecto, ¿ya? Que construyó el mundo, que edificó el mundo, según él bien entiende. ¿Ya? En la Biblia nosotros no tenemos esa designación para Dios, llamado así. La Biblia, por lo menos en la mía y en la nuestra, aparece de otra forma, ¿ya? Pero los masones le llaman Gadú, ¿ya? El gran arquitecto del universo. 2. Creen ellos en la libertad de pensamiento. ¿Ya? Si usted me pregunta, a ver, o yo le pregunto a usted, ¿cuál es el mayor enemigo que tiene la masonería a nivel mundial? ¿Quién sería? El catolicismo romano. La Iglesia Católica Romana, el catolicismo romano y la masonería siempre fueron el perro y el gato. Siempre. Católico que entra a la masonería es excluido. Es comungado de la Iglesia Católica. Pero la pregunta sería, ¿y por qué tienen ellos esta pelea? Que ahora es menos. ¿Ah? Ahora es menos, pero históricamente se sacaban ronchas, ambos. Es porque las dos organizaciones tienen carácter universal. Las dos organizaciones estas tienen influencia sobre el gobierno. Las dos disputan el poder. ¿Y cómo llegó primero el catolicismo romano? Como organización es evidente que no va a aceptar que haya competencia. Es más, en muchos países, la masonería defendió la iglesia evangélica, defendió a misioneros de la muerte. Muchos misioneros americanos que llegaron a este continente, muchos de ellos eran masones. Entonces la pregunta es, y por eso es que la masonería dice, nosotros no tenemos nada contra los evangélicos. Es más, nosotros podríamos decir que somos amigos de los evangélicos, porque si ustedes miran la historia, nosotros siempre defendimos a los evangélicos. Porque antiguamente, cuando se predicaba el evangelio, aquí en Chile y en otras partes del mundo, los templos, la gente, los pastores eran apedreados. Se levantaba el sacerdote y ataque, piedras, y esto ocurre hasta hoy. Entonces se levantaba la masonería y protegía al misionero. Entonces la masonería siempre dice, ustedes no deberían tener nada contra nosotros, porque nosotros siempre hemos protegido. Lo que pasa es que la masonería ha protegido a algunos misioneros, sí los ha protegido, porque tenía un enemigo común, la Iglesia Católica. Nada más que eso. Y además que eso tampoco justifica que una persona pueda participar de la masonería, porque si Dios usó a la masonería, nosotros podemos decir que Dios usa a quien quiere. Hasta Satanás lo puede usar. Hay reyes impíos que fueron usados por Dios para cumplir sus propósitos. Sin embargo, eran perversos, eran malos. Ellos siempre han defendido la libertad de pensamiento. También consideran la neutralidad del Estado. Como de muchos años el catolicismo siempre estaba ahí con el gobierno, siempre con el gobierno. Ustedes siempre pueden darse cuenta de eso. Cuando se trata de determinados temas, el catolicismo ahí, en sus conferencias, metiendo siempre la cuchara. Entonces, la masonería ha defendido la independencia de la Iglesia y el Estado. Son dos cosas diferentes, paralelas.
Ni una de ellas se mete en la otra. El Estado no se mete en la iglesia no se mete en el Estado. Fueron ellos los que lo hicieron. Acuérdense que en los días de Calvino, política y cristianismo andaban juntos. Pero a través de la influencia de la masonería existe entonces ahora una neutralidad. Por eso es que se le llaman Estado laico. Chile es un Estado laico. La iglesia evangélica no puede llegar al gobierno y decirle ustedes tienen que hacer esto, esto, esto y esto. Porque hay una separación. Y tampoco el gobierno puede llegar a la iglesia evangélica y decir ustedes no pueden, aunque lo han intentado hacer, ustedes no pueden hablar sobre, por ejemplo, la homosexualidad, ser contra el aborto, ese tipo de cosas. No pueden serlo. Porque debe haber una neutralidad del Estado. El Estado chileno, y a nivel mundial también, es un Estado laico. Separación entre iglesia y Estado. Y también una cosa que a Satanás le gusta bastante es la tolerancia mutua. Todos dentro son, porque la masonería es como un curanto. Literalmente eso, hay de todo, hay conejo, hay carne de conejo, hay carne de pollo, hay longaniza, hay carne, hay marisco, ¿ah? Y de todo eso hay vino, ya hay vino, hay papas, hay una potencia de plato, ¿ya? Y sale una cosa extraordinariamente buena, extraordinariamente buena. Entonces la masonería es más o menos así. Porque en la masonería hay católicos, hay evangélicos, hay bautistas, metodistas, pentecostales, asambleístas, de lo que usted puede imaginarse, están dentro de ahí. Y todos tienen la orden de tener tolerancia mutua. Por eso que masón con masón se llaman de hermanos. Mi hermano masón. Entonces es un poco raro esto porque como yo a un católico, pero estando dentro de la masonería le digo, tú eres mi hermano. Sin embargo, si yo de repente estoy con un masón, con otro masón, y se acerca otra persona que es de mi iglesia, pero que no es masona, se me acerca, no es masón, se me acerca, yo lo tengo que llamar de profano. Oye, cortemos la conversa, que viene el Leo, un profano. ¿Por qué es profano el Leo? Porque no es masón. Así le llaman ellos. Ese es el lenguaje que ellos le llaman. Ellos incentivan la tolerancia mutua. Nadie se puede imponer. Si un pastor va y hace un discurso allí, en una hora de una reunión, tiene que hablar del Jesús. Jesús es amor, bondad. Jesús es bueno. Jesús nos incentiva a las buenas obras, a compadecernos del necesitado. Jesús ama al enfermo. Jesús visita a las viudas. Jesús le da el pan al hambriento. Ese mensaje es aceptado y aplaudido en las reuniones. Ahora, que se pare alguien y diga, arrepiéntanse de sus pecados si no van todos al infierno. Usted no puede imponer. Como el católico no puede imponer a María, ¿ya? El espiritista no puede imponer la doctrina de Allan Kardec, el budista, y así sucesivamente. Todos se toleran. Y nadie impone nada. Rápido. Algunas obras practicadas por la masonería. La Revolución Francesa. Ellos. La caída de la Bastilla, 1789. La independencia de Estados Unidos, masonería. La independencia de Chile, la masonería. Y todos los países de América Latina. ¿Ya? Se dice, por ejemplo, que Bernardo Higgins era masón.
que Allende era masón. Generalmente los presidentes de la República lo son. Generalmente lo son. Generalmente, no siempre. Miren, son muy fuertes, la masonería es muy fuerte en el campo de la educación. Por ejemplo, en Chile, la Universidad de Chile fue fundada por ellos. La Universidad de Concepción, fundada por la masonería. ¿Ya? Los colegios de las Américas, fundados por la masonería. Y la red de colegios, llamados Colegios de Concepción, todos masónicos. ¿Ya? Todos ellos dependen de la Corporación Educacional Masónica de Concepción. Usted cuando está en San Pedro, aquí, ¿no es cierto?, en San Pedro de la Paz, y está próximo a subir por la rotonda para entrar al puente Juan Pablo II, usted va a encontrar el Colegio de Concepción. Dígame usted qué símbolo está allí. La escuadra con el compás. Son colegios. Y me parece que allí tiene incluso escrito el nombre masónico. Colegio masónico. ¿Ya? Porque ellos son muy fuertes en el área educacional. Muy fuertes. ¿Ya? Instituciones fundadas por la masonería. Rotary Club, Lions Club, Rosacruces, la Cruz Roja, bomberos, Boy Scout, cementerios laicos, libertad de culto. Aquí hay algunas instituciones y, lógicamente, también algunas leyes que ellos han promovido, como la libertad de culto. Porque si fuese a depender por la Iglesia Católica, lograron ellos que se dijera que Chile es un país católico. ¿Ya? Eso lo tienen. Pero se logró la libertad de culto. Se puede celebrar culto sin que nosotros seamos apedreados o pedir permiso al gobierno para hacer cultos, abrir templos, formar nuevas iglesias, ese tipo de cosas. ¿Ya? Y yo no tenía idea que los Boy Scouts, de los cuales yo hice parte algún tiempo, pertenecían a la masonería. Aquí, por ejemplo, en Coronel, el Rotary y el Lions Club son brazos fuertes de la masonería. Tanto así que el Rotary Club es una sociedad secreta, filantrópica. El Lions Club, la misma cosa. Ellos, por ejemplo, cuando hay un incendio, van y ayudan a los abuelitos, o algunas personas les dan lentes, asistencia médica, ese tipo de cosas. Ellos están por detrás de eso. Privilegios del masón. Los privilegios del masón. A ver si no le gusta. A ver. Estabilidad financiera. Segundo, recibir ayuda en cualquier parte del mundo si usted lo necesita. Usted vaya donde vaya, se le abren las puertas. Nunca un masón va a dormir en la calle. Nunca. Primero, porque es rico. Segundo, que si lo asaltan o lo roban o el auto se le echa a perder, basta hacer unas par de señas y él será socorrido, será ayudado. Y esto en cualquier parte del mundo, porque como es una organización de carácter internacional, ellos emiten a toda la gente que está al día con las cuotas, las mensualidades, ellos liberan semestralmente una palabra que es el código del semestre. Entonces, cuando la persona necesita ayuda, el masón que lo ayuda, que va a prestar la ayuda, pregunta por la clave. ¿Cuál es la palabra, hermano? Y ahí la palabra va a tener que ser dicha. La palabra solamente la sabe quien está al día con la organización. Y ahí será ayudado. Tanto es así que el masón, por ejemplo, porque esto ha pasado. Esto ha pasado. Que si un masón, por ejemplo, queda en pana en una carretera, él va a quedar ahí, va a esperar que llegue un vehículo. Si viene un vehículo, probablemente la primera cosa que haga es pasarse la mano por la frente, como si estuviera sacando el sudor de su rostro.
El que ya viene de allá es masón, ya sabe que tiene que parar. Y tiene la obligación de parar, la obligación de arreglar el auto, de llevar el masón hasta otra parte, hasta que siga viaje. Y el que recibió la ayuda tiene la obligación de tomarle todos los datos y después devolverle los gastos que tuvo en el viaje. Y no sirve de nada engañar, porque ellos tienen policías, jueces, abogados, todo. Basta dar la descripción del que se aprovechó, que lo pueden meter preso, si quieren. Por eso que de repente algunas personas dicen así, no sé cómo esta persona robó tanto dinero y resulta que la condena, tiene que pasar una parte de la condena en su casa, preso en la casa, preso en su domicilio. Y otro que se robó una gallina, 5 años y un día. La influencia de esta organización, que si el juez es masón, tiene que ayudar a su hermano. Y son artistas ellos para hacerlo. ¿Ya? Se mueve el dinero, se mueve la plata. Estabilidad financiera, entonces, recibir ayuda en cualquier parte del mundo, beneficios en juicio o en la compra de bienes. Por ejemplo, si un masón quiere comprarse un vehículo, él va a identificar que tal tienda, el dueño es masón. Y ahí va a entrar y va a decir, vengo de un gran viaje. Y el otro pregunta, ¿y de dónde vienes, hermano? Vengo de Oriente a Occidente. Está obligado a venderle el auto al precio más barato posible. Esta es la forma que existe por la cual muchos son seducidos a entrar. La estabilidad financiera. Quiere decir, el masón, la persona que entra a la masonería, nunca va a quebrar financieramente, nunca. Es más, si es comerciante y quiebra, fracasa, la masonería va y le hace una investigación minuciosa, y si se verifica que realmente fue la quiebra, van y lo restituyen todo. Y realmente creo yo que es la parte por la cual mucha gente, incluso pastores, son seducidos e inducidos a entrar para esta organización. Venden la conciencia por causa de los bienes materiales. Lo que es trágico. Trágico. Pero esto es realmente la parte más complicada de ellos. Pero es una gran atracción. Y como al ser humano le gusta la materia, le gustan los bienes materiales, al ser humano eso lo seduce, o le encanta. ¿Qué cosa mejor que comprar un vehículo que tenía que pagar 9 millones, 10 millones, lo compra por 5, por 6? ¿Qué mejor que eso? O que llegue a un hospital y en un chispear de dedos se abran las puertas. O que en caso que llegue a un juicio reciba la pena la menos posible. O que si tiene algún familiar que está involucrado en algún crimen pueda ser libre. Por eso que yo a veces no me asusto cuando de repente, por ejemplo, Martín Larraín mata a una persona. Supuestamente estaba embriagado, atropelló, mató a un chileno común y corriente. Y resulta que no es preso. Y los testigos tienen que pagar. Son procesados. Ahora usted pregunta, ¿y quién es el papá de este niño? Entonces no estoy diciendo que probablemente sí, pero hay mucha explicación que de repente uno piensa así. Probable que el papá masón, juez masón, abogado masón, ellos se entienden. Ellos se entienden. Y el otro que robó una gallina, 5 años y un día. Muy bien, la Biblia y la masonería. Primero, miren, el Evangelio
¿En qué se choca el Evangelio con la masonería? Porque alguien podría decir así, pero pastor, es bacán, ¿no? Tener estabilidad financiera, no quebrar nunca. En esta sociedad que se mueve como el agua, donde nada parece ser estable, tener una estabilidad financiera, es para pensarlo, ¿no? Abrir un negocio y no quebrar nunca. Y aunque quiebre, voy a seguir igual. Es para pensarlo, ¿no? Pero ocurre que la masonería atropella, choca con la palabra de Dios en varios aspectos. Primero, usted verá, por ejemplo, que el Evangelio es para todos. ¿Sí? Venid a mí, todos los que estáis cansados, trabajados, y yo os haré descansar. La masonería es para unos pocos, pero bien pocos, unos bien pocos, solamente los que son de la alta sociedad. Segundo, el rito de iniciación es una ofensa a Cristo. El rito de iniciación, llamado el rito escocés antiguo y aceptado, es una ofensa a Cristo. ¿Por qué? Porque cuando se le hace el rito o una especie de un bautismo que se le hace al iniciante, el iniciante se viste, ¿ya? De ropas andrajosas, luego se cambia por ropas lujosas, tiene una venda en sus ojos, le dan una vuelta, vendado por todo alrededor del templo. Después lo entran al templo, suenan las campanas, unas campanitas que ahí suenan, y de repente se prenden las luces. Y cuando se prenden las luces, le sacan la venda al iniciante, dando a entender con eso que cuando no era masón, estaba en tinieblas. Y ahora cuando entró a la organización, ahora está en la luz. ¿Cómo es eso? ¿Y qué pasó con el cristianismo? ¿Es una cosa de efecto psicológico apenas? ¿Cómo voy a decir yo de que mismo estando en Cristo Jesús yo continuaba todavía en las tinieblas? Y que ahora cuando paso para la masonería, ahora estoy en la luz. Es una ofensa eso, una ofensa. Y antiguamente también se sacrificaba un chivo negro que supuestamente tendría algún nexo con el Hijo de Dios. Pero ese rito de iniciación, llamado el rito escocés antiguo y aceptado, es abominable. ¿Ya? 3. En el Evangelio no hay secretos. No hay verdades reveladas para un grupo determinado de gente, un grupo de intelectuales, un grupo de gente espiritual. En el Evangelio no hay secretos. En el Evangelio las capacidades intelectuales de los miembros es irrelevante, porque el Evangelio es una manifestación divina, es una obra en la cual Dios se revela al hombre. Tenga este estudios o no, da lo mismo, da exactamente lo mismo. Porque nosotros jamás podríamos decir que el Espíritu Santo, para revelar a Cristo a una persona, lleva en consideración el nivel de escolaridad, la cultura de la persona. Eso es irrelevante. Por ejemplo, Pedro dice la propia Biblia que Pedro era de pocas letras, pero todos reconocían que había estado con Jesús. ¿Ya? Entonces, en el Evangelio no hay secretos, no hay secretos. Toda la doctrina está ahí, y nosotros como predicadores de la palabra tenemos el deber de exponer todo el consejo de Dios a todos, y toda la doctrina.
No se le puede decir, mire, usted aquí, ¿cuánto tiempo lleva usted acá? Yo llevo 5 años. Pero cuando usted llega a los 15 años, a usted se le va a hablar sobre escatología. Cuando usted tenga 7 años, se le va a hablar sobre la doctrina de la elección. Cuando tenga tanto tiempo, se le va a hablar de esto. No hay secretos. Y todos tienen acceso a la Biblia Sagrada. En la masonería hay secretos. Que al final de las cuentas, hoy día ya no es tan así. Porque si hay gente que es copuchenta, son los hombres. Y no las mujeres. ¿O me equivoco? ¿Me equivoco? Corríjanme, hermanos. ¿Me equivoco, hermanos? ¿Que los hombres no son copuchentos? Bueno, si usted lo dice, lo dice con autoridad. Sí. Y le gustaban las novelas más encima. Ya, sigamos. El amor al dinero se condena en la Biblia. El amor al dinero es la raíz. ¿Cuántas peleas familiares por causa del dinero? No hablan más porque la persona fue y se compró un auto, subió, cambió la casa, subió de vida, está mejor. Los otros van y se matan de envidia, se enojan, quieren verlos a todos pobres. El amor al dinero es la raíz de todos los males. 5. El Evangelio no permite jurar en vano. Se puede jurar, pero no en vano. Juro por Dios guardar los secretos. Se le pregunta, ¿juráis guardar los secretos de la logia? Y que si algún día hablares, que se te arranquen las entrañas y la lengua, ¿juras? Y ahí él dice que sí. No se puede jurar en vano. Es una ofensa a Dios eso. Es ir en desobediencia con la palabra. 6. Y con esto ya vamos terminando. Un hermano en Cristo no puede ser llamado profano, lo que estábamos diciendo adelante. ¿Ya? Eso es hipocresía. Estamos aquí en la iglesia y le digo, Leo, hermano. Me encuentro con otro masón, converso con él, llega el Leo, profano. Cortemos la conversa y que viene un profano ahí. La hipocresía es eso. Oiga, hermano masón, ¿sabía usted que el pastor de la iglesia es profano? Y cuando la misma persona llega a la iglesia, hola pastor, ¿cómo está, hermano? Hipocresía. Que tú sí sea sí y tú no sea no. Sigamos, la masonería tampoco tiene origen en la Biblia, como dicen estos que vienen del tiempo de Moisés, de Salomón. En ninguna parte de la Biblia dice que la masonería tiene origen en la Biblia, nunca. Es una interpretación equivocada que ellos hacen, que ellos dan, que para construir el templo de Salomón se necesitaban conocimientos masónicos, había que tener escuadra y compás, ya existía el plomo. Ahora, ¿qué respondemos nosotros a eso? Para nosotros no es problema eso, ¿por qué? Porque el templo, la construcción del templo fue dada por una revelación sobrenatural de Dios a Moisés, pero con riqueza de detalles. Por eso cuando usted se aburre, ¿no es cierto?, cuando dice de 45, de 20 codos, de 3 codos, de esto aquí, de acá, de esto otro. Entonces, no termina nunca. Detalles. Fueron todos detalles que Dios le dio. Y escribe ahí, mira, es así. De tal forma que
el templo de Salomón fue construido por una manifestación de la gracia de Dios y no porque Salomón y los demás eran masones, ¿ya? Eran maestros masones. El Dios de la masonería también no es el Dios de la Biblia. A Dios jamás se le llama en la Biblia de Gadú, jamás. Y no tiene nada que ver con el Dios de la masonería. Y ningún cristiano verdadero debería estar comprometido con la masonería. Y los que están deberían salir. Porque puede ser que una persona esté en la masonería, pero que conoce el Evangelio. ¿Ya? Porque no vamos a decir que la masonería va a sacar a alguien del reino de los cielos. La persona está perdida, no conoce el Evangelio y es masón, pero va y conoce el Evangelio. ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que decirle el pastor o la gente que lo va a instruir? Hermano, deje, renuncie. Y no existe esa cosa de una vez masón, siempre masón. No existe. No existe más eso. La persona debe ser orientada a abandonar. Pregunto nuevamente, ¿y qué pasa con nuestra denominación? Que hay pastores metidos con esto. Pastores de talla, de influencia. ¿Ya? Y la iglesia sufre con eso. ¿Cómo que el pastor va a poder condenar eso? A mí no me cabe duda de repente que a veces pienso que, entre otras cosas, que se me cortaron las alas para postular un poco más a la primera iglesia bautista de Concepción, porque en algún momento yo atrevidamente hice mención, así pero cariñosamente y diplomáticamente, no entiendo cómo una persona que profesa la fe cristiana esté metido con la masonería. Y resulta que hay gente, para ustedes se dé vuelta, hay gente metida con eso. No, y hay pastores que dicen en reuniones, no, yo soy masón, no hay problema. Esta es una cuestión de una cosa de conciencia, de libertad de cada uno. Nadie aquí tiene que condenar a nadie. No sé a dónde vamos a llegar. Si ya tenemos pastores divorciados, aquí en la región tenemos 2 pastores divorciados. Tenemos mujeres ejerciendo el ministerio pastoral. Ya me dan ganas de rasgar mis vestidos. No, si la Biblia dice una cosa, no es porque no funcione una cosa que no, la Biblia dice y se acabó. Y más encima algunos irresponsables no hacen bien lo que tienen que hacer. Muy bien, termino rápidamente con opiniones sobre la masonería de algunas personas. ¿Ya? Este aquí lo vamos a leer. Este pastor amado, pastor João Leao da Silva, fue el pastor que a mí me dio a conocer las doctrinas de la gracia. Y un día hablando sobre ello, él me dijo: Miguel, la masonería es un cáncer en el seno de la iglesia. Sabiendo él es presbiteriano. En la iglesia presbiteriana en Brasil, la masonería es un cáncer. Por eso que nació la iglesia presbiteriana independiente, porque fue el grupo que no aceptó que en la denominación hubiesen pastores masones. Creo que si una persona confiesa que es un hijo de Dios, al participar de la masonería ya es considerado un traidor. Haroldo Heimer, él escribió un libreto que una vez estaba predicando y hizo una mención a la masonería, y alguien fue y le escribió una carta: pastor, yo acompaño en sus sermones, pero me pareció injusto que usted haya dicho algunas cosas contra la masonería.
porque la masonería ha hecho esto y esto. Entonces él respondió, y fue una carta anónima que llegó a este pastor. Y él entonces, como era una carta anónima, respondió de forma pública. Y empieza su pequeño libro diciendo esto, que si un cristiano verdadero participa en la masonería, ya es considerado un traidor del Evangelio. Ya traicionó a Cristo. Así que si usted sube y tiene plata, y Dios lo bendice, cuidado con andar haciendo pactos con organizaciones que ofenden la gloria de Dios. Y la última, esta que me pareció más fuerte. Leo su estilo. La masonería es una secta satánica que tiene... No, pero léase una secta satánica. Así como usted lo dice siempre, pues. Ya. La masonería. La masonería es una secta satánica que tiene... Ah, satánica. ¿Ya? Que tiene por única ley la mentira, por su Dios al demonio y por culto y religión es lo que hay de más vergonzoso y depravado sobre la faz de la tierra. Pío. Pío séptimo. Ya. Gracias, Felipe. Sí, y el 20 de agosto se celebra el Día del Masón. El 20 de agosto. Donde se celebra el natalicio de Bernardo Higgins. Me parece, ¿no?